Si alguien me hubiera dicho que yo iba a morir en un avión, habría pensado en un accidente, en fuego, en caos. Nada de eso, solo mi cuerpo fallando en silencio, mientras la gente seguía sentada a mi alrededor sin saber que mi corazón acababa de detenerse. Estaba a miles de metros de altura lejos de casa, lejos de mi familia, lejos de todo lo que yo creía importante. Y en ese momento entendí algo que me golpeó más fuerte que la muerte misma. Yo había pasado años viviendo como si siempre hubiera tiempo. No sabía que ese vuelo iba a partir mi vida en dos. No sabía que ese día iba a enfrentarme conmigo mismo. Y no sabía que, después de morir, iba a descubrir que lo que más temía de Dios nunca fue real. Antes de ese vuelo, yo estaba convencido de que estaba haciendo todo bien. No perfecto, pero bien. Trabajaba mucho, sí, pero era porque alguien tenía que hacerlo. Había cuentas que pagar, decisiones que tomar, gente que dependía de mí. Yo me decía que era responsable, que era necesario, que ese era el precio de ser adulto. Nunca me vi como alguien perdido. Al contrario, me veía como alguien que estaba aguantando firme. Mi agenda estaba siempre llena. Reuniones, llamadas, viajes, mensajes que no podían esperar. Vivía con el teléfono en la mano y la cabeza en el siguiente compromiso. Si alguien me preguntaba cómo estaba, respondía en automático bien, con mucho trabajo, y eso bastaba. Nunca paraba para explicar, mas nem para pensar, se aquilo era realmente viver. En casa, todo parecía normal. Tenía esposa, tenía hijos, tenía rutina, pero yo estaba presente solo en parte. Escuchaba a medias, respondía rápido, siempre con prisa. Muchas veces estaba sentado en la mesa, pero mi mente estaba en otro lugar. Yo decía que después iba a compensar, que cuando bajara el ritmo iba a estar más cerca, más atento, más humano. Me repetía que ese sacrificio tenía sentido, que todo ese cansancio era temporal, que primero venía el deber y después vendría el descanso. Era una historia que yo mismo me contaba para no enfrentar una verdad incómoda. Yo no sabía cómo frenar, no sabía cómo estar sin producir, no sabía cómo simplemente estar. Por fuera, nadie veía un problema grave. Yo funcionaba, pero por dentro vivía con una sensación constante de urgencia, como si siempre estuviera llegando tarde a algo. Y aún así, seguía empujando un día más, convencido de que eso era normal, de que la vida adulta era así. Nunca pensé que ese ritmo tuviera un costo real. Nunca imaginé que el cuerpo pudiera cobrar la cuenta de una forma tan directa. Para mí, el peligro era algo lejano, algo que le pasaba a otros. Yo creía que todavía tenía tiempo. Y ese fue el primer gran error que cometí, sin darme cuenta. Que en el tiempo, mi cuerpo empezó a hablar de formas simples, casi equivocadas. Cansancio al despertar aunque hubiera dormido. Dolores que aparecían sin motivo claro. Una presión rara en el pecho que iba y venía. Nada lo suficientemente fuerte como para detenerme, pero suficiente como para incomodarme. Yo escuchaba y seguía adelante. Me acostumbré a vivir cansado. Aprendí a funcionar así, a tomar café como si fuera parte del cuerpo, a ignorar señales, a decirme que era estrés, que era la edad, QE normal. Siempre había una explicación rápida, para no profundizar. Parar significaba admitir que algo no estaba bien, y yo no quería abrir esa puerta. Había momentos en que el silencio me incomodaba mais do que o barulho. Quando tudo ficava quieto, vinham pensamentos que eu empurrava para longe durante o dia. Perguntas simples, mas incômodas. Até quando? Vale a pena? É só isso? Então eu fazia o que sabia fazer melhor. Ocupava a mente com mais coisas. Eu confundia resistência com força. Achava que aguentar era sinal de caráter, que pedir pausa era fraqueza. Nunca pensei que cuidar do corpo fosse parte da responsabilidade. Para mim, responsabilidade era continuar, mesmo cansado, mesmo no limite, mesmo sem vontade. As pessoas ao meu redor percebiam. Às vezes alguém dizia que eu parecia esgotado, mais irritado, distante. Eu sorria, mudava de assunto, fazia uma piada. Não queria preocupar ninguém. Não queria ouvir conselhos. No fundo, eu tinha medo de que alguém dissesse aquilo que eu já suspeitava, que eu precisava parar. Mas eu não parei. Continuei viajando, aceitando compromissos, empurrando o corpo como se ele fosse uma máquina que nunca quebraria. Eu acreditava que dava para negociar com o limite. Não dava. E o corpo, em algum momento, sempre cobra o que a mente insiste em ignorar. Yo decía que creía en Dios, pero la verdad es que mi relación con Él siempre fue incómoda. No era rebeldía, era distancia. Yo rezaba poco, y cuando lo hacía, era más por costumbre que por confianza. Dentro de mí había una sensación constante
de que nunca estaba a la altura, de que siempre faltaba algo para estar bien delante de Dios. En gran parte de eso venía de mi historia con mi padre. Él fue un hombre duro, exigente, poco expresivo. Crecí sintiendo que tenía que demostrar valor todo el tiempo, que el cariño se ganaba con resultados, que equivocarse tenía consecuencias. Sin darme cuenta, llevé esa lógica a mi idea de Dios para mí. Dios observaba desde lejos encallado, anotando errores. No lo veía como alguien cercano, sino como una autoridad difícil de agradar. Y esa imagen me acompañó durante años. No me daba paz. Me generaba una presión silenciosa, parecida a la que ya sentía en el trabajo y en la vida. Por eso evitaba pensar demasiado en Ellen. Pensar en Dios me hacía sentir evaluado, y yo ya vivía evaluándome o tempo todo. Então eu mantinha a fé num lugar controlado, superficial, sem profundidade. O suficiente para dizer, eu acredito, mas não o suficiente para me expor. Havia noites em que eu sentia medo de morrer. Não medo da morte em si, mas do depois. Medo de descobrir que eu tinha falhado como pessoa, como pai, como ser humano. Medo de encarar um Deus que eu imaginava severo, distante, impaciente. Essa era a bagagem que eu carregava naquele voo. Não só o cansaço do corpo, mas o peso de uma vida vivida em cobrança constante. Eu não sabia ainda, mas tudo aquilo iria cair por terra em poucas horas. E a forma como eu via Deus nunca mais seria a mesma. El día del vuelo no tenía nada de especial. Era un traslado más, uno de tantos que ya había hecho en mi vida. Llegué al aeropuerto con prisa, como siempre. Revisé el teléfono, respondí mensajes, caminé rápido por los pasillos. Mi mente estaba en lo que venía después, no en donde estaba en ese momento. Me senté en el avión pensando en trabajo, en pendientes, en cosas que no podían esperar. Ni siquiera recuerdo haber mirado por la ventana. Para mí, volar ya era algo automático. Una parte más de la rutina. Algo que simplemente pasaba mientras yo seguía con mi vida en la cabeza. En medio del vuelo, sentí algo extraño. No fue un dolor fuerte. Fue una sensación rara, difícil de explicar. Un mareo lieve, un calor que subía por el pecho, como si el aire no entrara bien. Pensé que era cansancio. Pensé que era estrés. Pensé que se me iba a pasar. Intenté acomodarme mejor en el asiento. Respirar más despacio. Me dije que no era nada, que no iba a armar un problema por una molestia más. No quería llamar la atención. No quería preocupar a nadie. Yo siempre fui así, incluso conmigo mismo. Pero el cuerpo ya no estaba negociando. En cuestión de segundos, esa sensación se volvió más intensa. La presión en el pecho aumentó. El mareo se hizo pesado. Sentí que algo se apagaba por dentro, como si alguien hubiera bajado un interruptor. Lo último que recuerdo es intentar pedir ayuda y no poder. Mi boca no respondía. Mis manos no respondían. Y luego, nada, no oscuridad violenta, no caos. Simplemente dejé de estar ahí. Mi corazón se había detenido a miles de metros de altura, y yo no lo sabía. No sentí una caída. No sentí miedo. No hubo dolor. Fue como si alguien hubiera apagado el ruido del mundo de una sola vez. De repente, no había voces, no había movimiento, no había pensamientos corriendo sin control. Todo quedó en silencio. Un silencio profundo, puro, no vacío. No era oscuro ni amenazante, simplemente quieto. No tenía noción de tiempo. No sabía si habían pasado segundos o algo más. No sentía el cuerpo como lo conocía. No sentía peso, ni cansancio, ni presión. Tampoco sentía alivio. Era una sensación distinta, difícil de poner en palabras, como estar consciente sin esfuerzo. Lo extraño es que yo sabía que algo importante estaba pasando, aunque no entendía que no había pánico, no había urgencia. Esa prisa que me acompañó toda la vida no estaba ahí. Por primera vez en muchos años, no sentía que tenía que llegar a ningún lado. No pensé en mi trabajo, no pensé en pendientes, no pensé en lo que había dejado sin hacer. Todo eso, que antes ocupaba tanto espacio en mi cabeza, había desaparecido. Era como si esas preocupaciones no tuvieran sentido en ese lugar. Tampoco pensé en la muerte como concepto. No, me dije, me morí. Simplemente estaba ahí en presente con una claridad extraña, como si por primera vez no hubiera ruido interno. No había lucha, no había resistencia, solo una sensación de estar sostenido por algo que no necesitaba explicación. Ese fue el primer momento en que entendí, sin palabras, que el control que yo creía tener en la vida era una ilusión. Todo aquello que yo defendía con tanto esfuerzo podía desaparecer en un instante. Y aún así, en ese silencio absoluto, no me sentí abandonado. En ese silencio,
empecé a sentir algo distinto. No fue una imagen, no fue una voz, no fue una figura, apareciendo frente a mí, fue una presencia. Y no sabría explicar cómo, pero supe de inmediato que no estaba solo. No era una sensación vaga, era clara, directa, total. Esa presencia no invadía, no presionaba, no imponía nada, simplemente estaba ahí, conmigo, y al mismo tiempo, parecía conocerme por completo. No solo lo que yo mostraba a los demás, sino todo lo que yo escondía incluso de mí mismo. Cada miedo, cada inseguridad, cada momento en el que elegí huir en lugar de quedarme. Yo esperaba sentir vergüenza, esperaba sentirme expuesto, esperaba ese peso que siempre sentí cuando pensaba en Dios. Pero no pasó, no hubo reproche, no hubo acusación, no hubo esa sensación de estar fallando otra vez. En lugar de eso, sentí algo que nunca había sentido de esa manera, comprensión. Era como si todo lo que yo había cargado durante años dejara de pesar. No porque hubiera sido borrado, sino porque ya no era usado contra mí. Entendí, sin que nadie me lo dijera, que no estaba siendo evaluado, estaba siendo visto, y eso es muy diferente. No hubo palabras, pero hubo claridad, claridad sobre quién yo era de verdad, más allá de mis roles, de mi trabajo, de mis errores. Por primera vez, no me sentí definido por lo que hacía o dejaba de hacer. Me sentí aceptado tal como estaba, en ese estado frágil, detenido, sin defensas, y en ese momento entendí algo que me desarmó por completo. Yo había pasado la vida entera temiendo a Dios por una imagen que nunca fue real. Todo ese miedo, toda esa distancia, toda esa tensión, venían de mí, no de Él. Y al darme cuenta de eso, algo dentro de mí empezó a cambiar para siempre. En esa presencia, empecé a entender cosas sobre mi vida sin que nadie me las explicara. No fue como ver escenas pasando delante de mí, fue más parecido a sentir verdades, entrando de una vez, sin resistencia. Verdades simples, pero duras. Verdades que yo había evitado durante años. Entendí que no era una mala persona, nunca lo fui, pero también entendí que había vivido distraído. No distraído por maldad, sino por costumbre. Yo había llenado mi vida de obligaciones, de ruido, de metas, y había dejado muy poco espacio para estar de verdad con las personas que más importaban. Vi con claridad cuántas veces estuve físicamente presente y emocionalmente ausente. Conversaciones en las que asentí sin escuchar. Momentos en los que pude haber parado 5 minutos y no lo hice. No porque no quisiera, sino porque siempre había algo más importante que atender. Eso fue lo que más dolió. No sentir que había fallado gravemente, sino darme cuenta de cuántas cosas pequeñas había dejado pasar. Abrazos simples y silencios compartidos. Momentos que no vuelven. Nadie me acusó por eso, pero yo mismo sentí el peso de haberlos tratado como si fueran reemplazables. También entendí que yo confundía valor con rendimiento. Creía que valía por lo que producía, por lo que resolvía, por lo que aguantaba. Y en ese lugar, sin cuerpo y sin roles, esa idea perdió todo sentido. Yo seguía siendo yo, incluso sin hacer nada. Esa claridad no vino acompañada de culpa destructiva. Vino con una tristeza tranquila, una tristeza que no paraliza, sino que enseña. Era como si se me mostrara lo que realmente importaba, no para castigarme, sino para que, si volvía, pudiera vivir de otra manera. Y ahí apareció una certeza muy fuerte. Si yo regresaba, no sería para correr más rápido, ni para compensar el pasado. Sería para estar en paz, estar de verdad, para dejar de vivir como si la vida fuera un ensayo interminable. Porque entendí, por primera vez, que cada día que tenemos no es garantía, es un regalo. El regreso no fue suave, no fue gradual, fue brusco. Sentí como si me empujaran de vuelta a algo pesado, limitado, ruidoso. De repente, el silencio desapareció. Volvieron los sonidos, las voces, el movimiento, y con ellos, una sensación intensa de confusión. Abrí los ojos sin entender dónde estaba. Había luces fuertes sobre mis rostros inclinados, gente hablando rápido, usando palabras que no lograba procesar. Sentía el pecho arder, como si me hubiera pasado algo muy fuerte, pero todavía no entendía qué. Solo sabía que había vuelto a un cuerpo que ya no se sentía igual. Intenté moverme, pero no tenía fuerza. Mi respiración era irregular. Cada inhalación parecía un esfuerzo. Escuché a alguien decir mi nombre, repetidas veces, como si eso pudiera traerme de vuelta del todo. Yo quería responder, pero la voz no salía como esperaba. Poco a poco, fui entendiendo fragmentos. Habían estado reanimándome. Mi corazón se había detenido. Durante varios minutos no había latido. Eso lo supe después, con más claridad. En ese momento,
Solo sentía una mezcla rara de agotamiento físico y una lucidez mental que nunca había tenido antes. Lo extraño es que, aún en medio del caos, yo estaba tranquilo, no eufórico, no asustado, tan tranquilo, como si algo dentro de mí ya supiera que ese regreso tenía un propósito, que no era casual, que no era solo suerte. Mientras me llevaban, sentí el peso del cuerpo, el cansancio, el dolor leve que empezaba a aparecer. Pero también sentí algo más fuerte, una certeza silenciosa de que yo no era la misma persona que había subido a ese avión. Algo había quedado del otro lado, y algo nuevo había venido conmigo. Cuando desperté por completo, ya no estaba en el avión. Estaba en una cama de hospital rodeado de máquinas, cables y sonidos constantes. El ambiente era frío, impersonal, técnico, todo lo contrario a lo que yo acababa de vivir. Tardé un poco en entender dónde estaba, e incluso más en aceptar que seguía vivo. Los médicos entraban y salían, hablaban entre ellos con rapidez, usando términos que yo no conocía. Yo intentaba seguir la conversación, pero mi cabeza aún estaba procesando demasiadas cosas. Había una parte de mí que seguía en silencio, como si no hubiera vuelto del todo. Con el tiempo, alguien se sentó a mi lado y me explicó con calma lo que había pasado. Mi corazón tenía un problema serio. No era algo nuevo. Había señales desde hacía tiempo, pero yo las había ignorado. En pleno vuelo, el corazón simplemente se detuvo. Si no hubiera habido ayuda inmediata, no estaría contando esta historia. Escuchar eso fue un golpe, no porque me asustara la idea de haber muerto, sino porque entendí lo cerca que estuve de no volver. Pensé en mi esposa, pensé en mis hijos, pensé en todo lo que habría quedado sin decir, sin hacer, sin vivir, y por primera vez, ese pensamiento no fue abstracto, fue real. Los médicos fueron claros, necesitaba un marcapasos, no era una sugerencia, era una necesidad. Mi cuerpo ya no podía seguir al ritmo que yo le había impuesto durante años. No había negociación posible, o aceptaba ayuda, o la próxima vez no habría regreso. Mientras escuchaba todo eso, algo dentro de mí estaba tranquilo, no resignado, tranquilo, como si, de alguna manera, yo ya supiera que este momento iba a llegar, como si la experiencia que tuve antes me hubiera preparado para aceptar la fragilidad del cuerpo sin entrar en pánico. Ahí, en esa cama de hospital, entendí que volver a la vida no significaba simplemente seguir igual. No se trataba de sobrevivir para repetir los mismos errores. Esa segunda oportunidad venía con una responsabilidad silenciosa, a vivir de una forma diferente. Y esta vez, escuchar de verdad. Después del hospital, mucha gente pensó que el cambio iba a ser grande y visible, que yo iba a hablar diferente, vestir diferente, vivir como alguien transformado. No fue así. Por fuera, todo parecía casi igual. Volví a casa, volví a mi rutina, volví a mi vida, pero por dentro, nada estaba en el mismo lugar. Empecé por cosas pequeñas, cosas que antes pasaban desapercibidas. Apagar el teléfono cuando llegaba a casa, mirar a los ojos cuando alguien me hablaba, escuchar sin pensar en lo que iba a responder después. No eran gestos heroicos, eran decisiones simples, repetidas todos los días. Me di cuenta de cuánto tiempo había vivido apurado sin necesidad, de cuántas urgencias eran inventadas, de cuántas veces yo mismo había creado presión solo para sentir que estaba haciendo algo importante. Y al ver eso con claridad, en paz, solté. No todo de una vez, andé a poco, como quien aprende a respirar de nuevo. Hubo resistencia de mí mismo. Viejos hábitos no desaparecen fácil. A veces me sorprendía cayendo en lo mismo de antes, revisando el reloj, adelantándome mentalmente a lo que venía. Pero ahora había algo diferente. Yo me daba cuenta. Y cuando uno se da cuenta, ya no puede fingir que no sabe. También cambió la forma en que veía el descanso. Antes lo veía como pérdida de tiempo. Ahora lo veía como parte de la vida. Entendí que parar no era abandonar responsabilidades. Era cuidar la única herramienta que tengo para estar presente en mi cuerpo, mi mente, mi atención. No me volví perfecto. Sigo fallando, sigo aprendiendo. Pero hay una diferencia enorme entre fallar dormido y fallar consciente. Antes vivía en automático. Ahora vivo despierto. Y esa, aunque no se note desde fuera, es la transformación más grande que ya viví en perfecto. Continúo solo con el siguiente capítulo, manteniendo el mismo tono, profundidad y ritmo. Después de todo eso, mi relación con Dios no se volvió más ruidosa. No empecé a hablar de Él todo el tiempo ni a repetir frases aprendidas. De hecho, se volvió más silenciosa, más simple, más honesta. Ya no sentía la necesidad de impresionarlo,
ni de esconderme. Por primera vez, sentí que podía estar delante de Dios sin máscaras. Dejé de verlo como alguien que espera que yo falle. Dejé de sentir que tenía que demostrar algo para ser aceptado. Esa presión que me acompañó durante años empezó a perder fuerza. No desapareció de un día para otro, pero ya no mandaba sobre mí. Entendí que muchas de las cosas que yo atribuía a Dios eran, en realidad, voces internas que yo mismo había construido. Empecé a hablar con Dios de otra forma, sin discursos, sin palabras bonitas, a veces solo en silencio, a veces diciendo cosas simples, incluso incómodas, en dudas, en cansancio, en gratitud. Miedo, y lo más fuerte, fue darme cuenta de que no necesitaba limpiar nada antes de acercarme. No necesitaba estar bien para estar presente. También entendí algo importante. Dios no me pidió que fuera perfecto cuando volví. No me pidió que compensara el pasado, ni que me castigara por el me invitó a estar vivo de verdad ahora, a usar el tiempo que tenía de una forma más consciente, a tratar la vida no como una carrera, sino como una oportunidad diaria. Eso cambió la forma en que me miro a mí mismo. Antes, cualquier error me hacía sentir pequeño. Ahora, los errores siguen doliendo, pero no me definen, no me alejan, no me hacen huir. Aprendí que la distancia que yo sentía con Dios no venía de Él, venía de mi miedo de ser visto tal como soy. Hoy no digo que entendí a Dios, no lo entiendo, pero ya no le tengo miedo, y esa diferencia lo cambia todo, porque cuando el miedo se va, queda espacio para algo mucho más real, en confianza, y desde ese lugar, vivir se vuelve menos pesado y mucho más verdadero. Después de volver, mucha gente me preguntó qué fue lo más impactante de todo. Esperaban que hablara del momento exacto en que morí, o de la experiencia en sí, pero, con el tiempo entendí que lo más fuerte no fue morir. Fue darme cuenta de cómo estaba viviendo antes, de lo distraído que estaba, de lo convencido que estaba, de que siempre habría más tiempo. Nada me garantizaba que iba a volver. Nada me garantiza que mañana siga aquí. Y eso no lo digo para generar miedo. Lo digo porque entenderlo cambia la forma en que uno vive. Cuando de verdad entiendes que el tiempo no está asegurado, empiezas a tratar cada día con más respeto. No con angustia, con presencia. No regresé con respuestas sobre todo. No volví con un manual de cómo vivir. Volví con algo más simple y más difícil, al mismo tiempo, en claridad. Claridad para ver lo que importa. Claridad para decir no cuando hace falta. Claridad para quedarme cuando antes huía. Claridad para estar, incluso cuando no es cómodo. Si estás escuchando esta historia y algo te incomodó, tal vez no sea casualidad. A veces, lo que más nos mueve no es lo espectacular, sino lo que nos refleja. Tal vez no necesites pasar por algo extremo para cambiar. Tal vez solo necesites parar un momento y mirar tu vida con honestidad. Yo no esperé morir para entenderlo. Me pasó, pero tú no tienes que hacerlo así. Todavía estás aquí. Todavía hay conversaciones que pueden darse, momentos que pueden vivirse, presencias que pueden recuperarse. No lo dejes para después. Si esta historia te tocó en algo, déjala en los comentarios. Tal vez alguien más la necesite hoy. Y si quieres escuchar más historias reales como esta, suscríbete. No para creerlas todas, sino para recordar, de vez en cuando, que estar vivo ya es suficiente. Antis, tu, Earth. Quiero pedirte algo sencillo. Si esta historia te movió en algún nivel, escribe aquí en los comentarios desde dónde estás mirando. No es curiosidad, is connection. A veces uno se da cuenta de que no estás solo simplemente leyendo otro comentario. Si sentiste ganas de enviar este video a alguien, no ignores eso. Tal vez esa persona necesite escuchar exactamente esto hoy, y si quieres seguir escuchando historias reales, contadas sin exageraciones, sin teatro, tal como fueron vividas, suscríbete al canal, no para cambiar quién eres, sino para no olvidar, en medio de la prisa, que estar vivo ya es un privilegio enorme. Suscríbete y comparte este video con alguien que lo necesite hoy.